Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Inversión en el Sur. Esto es Economía desde Bahía Blanca y la región. Como ven, estamos junto al señor Francisco Cantamuto. Él va a ser el primer entrevistado del día de la fecha para hablar de economía, por supuesto. Además, tenemos experiencias empresarias, charlas informativas que tienen los jóvenes empresarios de la Unión Industrial de Bahía Blanca, con empresarios ya reconocidos, con trayectoria. Son justamente charlas para contar experiencias. Y por supuesto que tenemos responsabilidad social empresaria, esta vez de la mano de Profértil. Arrancamos ya mismo con el programa del día de hoy. Vamos con el señor Francisco Cantamuto. Dale. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, un poco la idea de la nota de hoy es reflejar lo que ha pasado económicamente en la semana. Me parece que uno de los títulos más importantes que ha arrojado la economía tiene que ver con el acuerdo con los bonistas. ¿Esto significa un comienzo de la recuperación en la Argentina? Bueno, no necesariamente. Sí significa empezar a ponerle cota, freno a una incertidumbre muy grande. Recordemos que este frente, el de la deuda con acreedores privados bajo legislación extranjera, es solamente un 20% del total de la deuda, alrededor de un 20%, una quinta parte. Sí. Con lo cual, la reestructuración de la deuda todavía está en camino. Esto es un paso adelante en ese sentido de cerrar este marco. ¿Esto significa que automáticamente se inicia una recuperación, que era tu pregunta? No, en todo caso, sí. Claro, no, es que seguramente no se va a dar automáticamente una recuperación, pero sí pudimos ver que bajó el riesgo país, subieron las acciones en la bolsa. Digo, me parece que hay indicios de que se puede llegar a empezar a mover un poquito para adelante. Sí, a ver, todo el fenómeno bursátil hay que quitarle un poco la espuma, porque es extremadamente volátil en una situación de crisis, no solo nacional, sino mundial, y esto es importante. Entonces, sin menospreciar la recuperación que ocurrió, lo que vos señalabas, no solo en la bolsa local, sino en títulos argentinos en bolsas extranjeras, lo cierto es que esto refiere exclusivamente a lo que tiene que ver con eh, las operaciones bursátiles. Ahora, Claro. ¿esto va a repercutir en una recuperación? Bueno, en principio la Argentina tendría que utilizar el canal abierto para financiarse en el exterior. No está previsto emisiones de corto plazo en el extranjero, con lo cual haber arreglado la deuda no significa que automáticamente se va a poder contar con ese recurso de emisión. Por otro lado, tampoco está muy claro, por eso repetía, qué es lo que va a demandar el FMI a continuación. Y en tercer lugar, tampoco está del todo claro qué va a pasar con las deudas de las provincias, que también son otro eje para resolver. ¿En qué sentido es una buena señal que ayuda a la recuperación? Bueno, que la noticia de haber arreglado este frente o estar en vías de resolverlo evitaría mayores presiones de salida de dólares. Y en ese sentido, la menor presión de salida de los dólares hizo que los tipos de cambio no oficiales o destinados a atesoramiento bajaran la brecha respecto del oficial para operaciones comerciales. Eso lo que hace es quitarle presión no solamente al dólar, sino a la inflación local que venía en descenso. Bueno, y si eso no se resolvía, podía tener un nuevo impulso. Entonces, desde el punto de vista que mejora el horizonte de negocios, que reduce la presión del dólar y de la inflación, mejora las perspectivas de negocio. Pero si no hay una decidida operatoria de impulso a la actividad que mejore las perspectivas de inversión, todo esto no resuelve el problema. Y ahí es donde volvemos a la misma tarea un poco de Prometeo, porque si bien esto es una buena noticia en los sentidos que acabo de enunciar, por otro lado, para terminar de resolver la tarea hay que negociar con el FMI, y el FMI, entre las cosas que está ya avisando que va a pedir, es cautela fiscal, es decir,
reducir los gastos, contener el gasto, claro. lo cual pone un aprieto al país para poder salir de la crisis. Es un ¿Cómo poco se un logra contrasentido. esto? ¿Cómo se logra esto? Porque bueno, vos en realidad tocaste varios puntos, pero hay una cuestión muy importante para, digo, más allá de los bonos, más allá de las acciones, en el común de la gente ve que tiene una inflación de un 2% que parecería baja, pero a la vez tenés el cepo al dólar, los precios congelados. Digo, a pesar de todo eso, seguimos con una inflación que es interesante, digo, no es poco. Estábamos Bueno, acostumbrados a mucho, pero 2% no es poco. el gobierno anterior legó una inflación acumulada de más de 300% en 4 años, alcanzando valores de la inflación cuyo único antecedente comparable son las hiperinflaciones de principios de los años 90. Desmontar eso lleva tiempo necesariamente. Todos los experimentos de reducción por la vía de shock, y esto está analizado en la bibliografía internacional, no sobre el caso argentino, terminan llevando a crisis mayores. Entonces, la idea de que hay que frenar la inflación por la vía de un shock es problemática. Entonces, una reducción paulatina es una lógica que, insisto, avala la evidencia internacional para que esa reducción en los niveles, en la aceleración del nivel de precios, no repercuta en una crisis mayor, sino que permita cierta recuperación, que no se da de manera automática. Lo cierto es que la inflación se ha venido reduciendo en estos últimos meses respecto de los guarismos del año anterior, siguen siendo altos, en la medida en que el dólar se contenga, las tarifas no aumenten y los precios cuidados sigan congelados, no debería esperarse una explosión inflacionaria, a pesar de lo que auguran algunos analistas, que no está ligado a un fenómeno estrictamente monetario, sino nos explica cómo otras monedas de otros países eh, son inundadas en el mercado y no tienen estos índices de inflación. Claro. Entonces, desde el punto de vista de la asociación con la inflación, tengamos cautela, nadie tiene aquí la bola de cristal, pero sí vale resaltar estos vínculos. Francisco, ¿qué va a pasar a partir de estos acuerdos? ¿Qué puede llegar a pasar con el dólar de acá a unos meses? Vimos que bajó un poquito, pero la verdad es que tenemos un dólar demasiado alto por el momento. La discusión de un dólar alto, un dólar bajo, digo, hay una larga literatura en el país que demuestra una bibliografía, estudios, abundan, sobran estudios para quien quiera estudiarlo, que un único tipo de cambio no sirve para una economía como la Argentina, que posee distintos sectores con niveles de productividad muy diferentes. La estructura de la Argentina es una estructura desequilibrada, tiene baches muy grandes entre un sector y el otro, y en ese sentido, tener un único tipo de cambio lo que hace es favorecer a un sector o al otro, pero arruinarle la vida al otro. Entonces, Claro. hay que acostumbrarse a vivir con la idea de múltiples tipos de cambio, algo que parecía una locura años atrás, nos hemos un poco acostumbrado. Los controles de cambios que mencionabas en la pregunta anterior están acá y se van a tener que quedar por un buen tiempo, no se pueden ir, y esto es algo que macroprudencialmente aconsejan incluso instituciones financieras internacionales. Aquí en la Argentina se ha instaurado una idea de que acceder a dólares es prácticamente un derecho humano, y esto es una falsedad. En un montón de países operan distintos tipos de controles que evitan que se corra directo a una moneda extranjera. El nivel de dolarización de la economía argentina es francamente escalofriante, y desmontarlo va a llevar tiempo. Bueno, el tiempo que lleve va a ser necesario que existan controles y tipos de cambio múltiples. ¿Qué se puede esperar del dólar? Bueno, en principio tuvo esta primera reducción, o al menos una menor presión por la salida de recursos. Ahora, ¿esto es suficiente? No, no lo sabemos. Hay que ver para los distintos sectores si no se requiere un dólar más bajo o un dólar más alto para impulsar o no la reactivación de la actividad. Repito, la idea de que los controles de cambio van a persistir y el tipo de cambio debe ser múltiple es una idea que no solo la estoy defendiendo yo, sino que está en la cabeza del equipo económico de Alberto Fernández, y por lo tanto hay que desestimar la idea de que se vaya a unificar en cualquier plazo corto, por lo menos. Vamos a seguir hablando del tema seguramente porque hay mucha tela para cortar. Gracias, ¿eh? Muchas gracias.